Nosotros somos del Instituto Tecnológico de Querétaro, Unidad San Joaquín. Vamos a presentarles un tutorial sobre redefinición de métodos. Mi nombre es Daniel. Mi nombre es Anayeli. Mi nombre es Julio César. Programación orientada a objetos. Es un paradigma de programación que usa objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, abstracción, polimorfismo y encapsulamiento. Herencia es la facilidad mediante la cual la clase D hereda en ella cada uno de los atributos y operaciones de C, como si esos atributos y operaciones hubiesen sido definidos por la misma D. Método. Es el conjunto de instrucciones a las que se les asocia un nombre, de modo que si se desea ejecutarlas, solo basta con referenciarlas a través de dicho nombre en vez de tener que escribirlas. Estructura, tipo de acceso, tipo de dato, nombre, parámetros, instrucciones, return en caso de no ser void. El tipo de acceso se refiere a si es público, protegido o privado. El tipo de dato puede ser de tipo string, entero, double, etc. El nombre es el nombre de que recibe el método y los parámetros de igual forma pueden ser de tipo string, entero o puede ser sin parámetros. Las instrucciones se refieren a las acciones que va a realizar el método y el retorno es a qué se le va a asignar lo que va a hacer las instrucciones. Reglas para redefinir un método. La lista de argumentos del método debe ser exactamente la misma. El tipo de retorno debe de ser el mismo o un subtipo del tipo de retorno declarado originalmente. El nivel de acceso no debe de ser más restrictivo. El nivel de acceso puede ser menos restrictivo. Los métodos de instancia pueden ser sobrescritos solamente si han sido heredados por la subclase. Los métodos sobrescritos pueden arrojar cualquier excepción no verificada de tiempo de ejecución por el compilador. Los métodos sobrescritos no pueden arrojar excepciones verificadas por el compilador. No se puede sobrescribir un método marcado como final. No se puede sobrescribir un método marcado como estático. Si un método no puede ser heredado, no puede ser sobrescrito. Vamos a empezar con la clase persona, que es la clase base que contiene los siguientes atributos: nombre, edad y género, todos de modo protegido para herencia. Se agregan los constructores por defecto y parametrizado. Como métodos debemos tener get y set para cada atributo, además del método imprimir, el cual será el método a redefinir. Finalmente se pone el destructor para esta clase. Esta clase heredará atributos y métodos. Se creó una subclase llamada alumno. Esta clase se hereda de la clase anterior, que era persona. Heredará lo que son los atributos, los métodos. En esta subclase se redefinieron los métodos imprimir y destructor. Se importa la librería javax.swing.jOptionPaint. Como es una subclase, se debe poner extends después del nombre de la clase alumno, continuando por el nombre de la clase que hereda la superclase. Se conserva la estructura, atributos, constructores por defecto y parametrizado, métodos get y set para cada atributo, el destructor y método imprimir lo redefiniremos. Tendrá el mismo nombre que el método imprimir de la superclase. Haremos referencia a él con el super.imprimir y concatenaremos o modificaremos el método. Continuamos con la siguiente subclase que se llamará irregular. Comenzamos por importar la librería Javax y después declaramos la clase como pública y va a heredar atributos de la clase alumno, por tanto vamos a poner el extends. Vamos a continuar con la estructura que va a atributos. Vamos a declarar uno de tipo entero y privado para las materias reprobadas. Dentro de los constructores tendremos el por defecto, que va a llamar al constructor por defecto de la superclase y vamos a utilizar el super, y el dis.mat_reprobadas para hacer referencia al atributo que tenemos declarado en esta clase.
el constructor con parámetros. De igual manera va a llamar al constructor con parámetros de la superclase alumno. Y también vamos a utilizar el dis.mat_reprobadas para llamar al atributo que tenemos declarado en esta clase. Como métodos vamos a incluir el get y el set para materias reprobadas y vamos a incluir el método imprimir, que es el que estamos predefiniendo desde la clase anterior. Vamos a retornar el super.imprimir, que hace referencia al método de imprimir de la superclase, y le vamos a concatenar el número de materias reprobadas y le vamos a concatenar el número de materias reprobadas que ingresó el usuario. Con respecto al destructor, que también estamos redefiniendo un método, vamos a llamar con el super al método del destructor que tenemos en la otra clase y vamos a declarar igual el mensaje para el destructor de esta clase. Realizaremos una instancia para comprobar la herencia, se va a llamar instancia irregular. Vamos a instanciar a la clase irregular, ya que esta contiene pues la herencia de la clase alumno y a su vez la clase alumno de la clase persona. Vamos a recibir los atributos, uno de los tres atributos de tipo cadena, nombre, grupo y carrera. De tipo entero, el número de control, la edad y las materias reprobadas. De tipo char vamos a recibir el género. Vamos a hacer otra instancia a la clase irregular, pero esta vez vamos a llamar al constructor con parámetros. Vamos a declarar una variable de tipo cadena para poder guardar lo que es la instancia número 2, irregular 2, y el formato imprimir, el método, que es el método redefinido durante las tres clases, bueno, las dos últimas. Por último vamos a imprimir el mensaje de la cadena y vamos a llamar a los destructores de las otras clases. Se concluye que la redefinición de métodos ayuda a no tener que definir más métodos con la misma función. Con un solo método se puede hacer la función que se requiere, pero siempre debemos tener en cuenta que solo puede usarse dentro de herencia, siendo la redefinición de un método el tipo de polimorfismo de inclusión. Para poder redefinir un método debemos tomar en cuenta el método del mismo nombre y llamarlo con el super. Nosotros vamos a presentar un tutorial sobre la redefinición de métodos. Mi nombre es Daniel. Hola, vamos a presentar un tutorial de redefinición de métodos. Mi nombre es Daniel.